Esta tablet nos ofrece resistencia militar IP68, IP69K y que también tiene un lápiz de sensibilidad y que funciona perfectamente para hacer firmas electrónicas. Adicional, tiene NFC para realizar nuestros pagos sin contacto. También tiene doble SIM libre de fábrica con expansión de micro SD. Es SIM híbrida. Esto solo te lo puede ofrecer la Blackview Active 8 Pro, que ya la tenemos lista en el canal para presentártela. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Bueno, aquí ya la tenemos en versión de 8 GB de RAM, más 16, llega hasta 24, 256 GB de almacenamiento interno, doble altavoz potenciados por Harman Kardon, un buen sonido. Y aquí ya tenemos este diseño que, mira, aquí en estas esquinas tiene una zona de alto impacto, una zona mic por acá. Y justamente aquí tenemos la conexión para jack de audífonos, ya que también trae radio FM. Y aquí justamente está la bandeja que es híbrida, puedes meterle doble SIM o micro SD y SIM a la vez, o si no, doble SIM. Bueno, tú harás la elección. Aquí está nuestro altavoz y justamente por aquí no tiene nada. Aquí está nuestro otro altavoz, la zona de botonera de subir, bajar volumen, el power. Sí que está muy bien ubicado. Y aquí también tenemos una zona donde podemos ponerle una correa que viene, que ya te la voy a demostrar. Bueno, me encanta esto. ¿Qué más trae en la caja? Por supuesto, sus manuales de información, su cable USB tipo C, también su cargador de 33 watts para cargar esa poderosa batería de 22,000, sí, miliamperios. Es bastante. Qué bueno que traiga, pues por supuesto, un buen cargador de 33 watts y por supuesto también esto que te decía que es como una correa que también puede colocársele aquí en la parte trasera. Aquí harás tu elección, pero ¿cómo es que lo podemos colocar justamente con este destornillador que ya viene incluido? Qué bueno por hacer eso. También su herramienta para sacarle la bandeja SIM y este accesorio para ponerle el cable, el mouse. Esto es como OTG para poderle poner también memorias. Y como lo que te decía al principio, trae un lápiz incluido y es de sensibilidad. Ojo, no es óptico. Esta pantalla, su resolución es de 2.4K IPS LCD con biseles un poco grandes, con una zona de alto impacto de color anaranjado en todo su contorno. También tenemos aquí pues una zona de donde están todos los sensores alojados. Justamente también tiene un protector plástico ya incluido. Su protección es Corning Gorilla Glass 5. Es de 60 Hz, pero eso sí nos ofrece una resolución de 2.4K que podemos ver muy bien contenido hasta en 2K, por supuesto, en YouTube, que por cierto, buenos colores, buena interpretación en cuanto a matiz, buen rango dinámico. Podemos ver fácilmente alguna película, streaming o novelas o hasta incluso videojuegos. Ahora conozcamos su software y hardware. No tenemos huella digital, pero eso sí nos ofrece el primer método de seguridad, que es mediante la cámara selfie y funciona rápidamente. Tenemos Android 14 con Dock OS, bastante actualizado por cierto, nos hace falta Android 15. Aquí vamos a utilizar un poco su lápiz. Mira, tenemos un brillo bastante bueno, normalito. También tenemos aquí una pequeña linterna, aunque no nos ofrece una luz de camping, pero teniendo brutal batería es más que suficiente. No trae aplicaciones a tercero, engorrosas, que nos da pues pena de tenerlas. Aquí estamos bastante bien actualizados. Para que te des una idea, tenemos el procesador Helio G99 con la GPU Mali G57MC2. ¿En qué se traduce esto? Pues brutal batería de 22,000 miliamperios, lo suficiente para dar energía a otros amigos. También en el PUBG Mobile, mira, buenos gráficos, como es el G99, nos ofrece buena resolución, buenos gráficos, buenos FPS. También el Call of Duty Mobile se ve muy bien. Yo te invito a que te suscribas porque vamos a hacerle el test de rendimiento más adelante. También tenemos NFC para hacer pagos, aunque no lo creas, esta tablet está muy completa. También tenemos aquí hora de apertura en cuanto a la emisión de luz azul. Podemos ponerlo en modo amarillento cuando estemos leyendo más de algún libro. Algo que no se escapa es que tenemos atención de la pantalla. Impide a que se apague cuando estemos leyendo un libro mientras que la cámara selfie nos está viendo. También tenemos aquí, pues, sí, luz LED que está parpadeando cuando carga la batería, cuando tiene poca carga o cuando estamos brindando carga. También tenemos aquí tarjeta SIM, sí. Podemos utilizar esta tablet como punto de acceso, compartir internet. También tenemos aquí estilo de sistema,
para poder cambiar los iconos, el fondo de pantalla, los colores. En audio tenemos doble altavoz, tenemos aquí Harman Kardon. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? El sonido sí que está muy, pero muy potente. Ambos altavoces suenan perfecto con Harman Kardon. Tenemos también este accesorio, como te dije, para ponerle un mouse, un teclado mediante OTG. Y mira, también tenemos aquí, como por ejemplo, utilizar ese flash para las notificaciones. También podemos cargar otros gadgets, teléfonos, audífonos, teclados, lo que sea, mediante esta tablet, porque 22.000 miliamperios es suficiente. Luego también tenemos lo más atractivo, modo PC, pues los que no estén familiarizados con Android, podemos activar esta opción y prácticamente se convierte en una PC, aunque no lo creas. Mira, vamos iniciando modo PC y mira cómo es que funciona. Sí, tenemos aquí en la parte derecha, la parte de abajo, los iconos que ya te lo voy a demostrar. Aquí se siguen mostrando todas las aplicaciones, pero como que fuera un Windows. Es como multitarea, multiventana. Podemos decirle que se abra un poco más, lo podemos expandir, podemos hacer muchas multitareas. Luego aquí también tenemos la zona donde están las aplicaciones abiertas, el menú, aquí podemos abrir todas las cosas necesarias. Luego por aquí también tenemos, mira, esta zona de control del volumen, de los iconos, del Wi-Fi para poder apagarla. Aquí también tenemos el acceso a multitarea, muchas funciones que me gustan, prácticamente como que fuera una PC al estilo de Android, pero muy funcional. También tenemos radio FM, mira. Aquí funciona solamente conectando el jack de audífonos. ¿Qué más nos ofrece? Pues creo que solo esto, ¿verdad, gente? Algo que te voy a demostrar por acá. Vamos a ver si te lo demuestro. También tenemos aquí Dock OS, Android 14. Y tenemos también aquí lo suficiente para ver como la memoria RAM que llega hasta 16. Es demasiado. La batería, la resolución, la capacidad de la batería, las cámaras. En fin, esto ha sido todo. ¿Qué te parece? ¡Ay! Se me olvidó, podemos hacer llamadas también. Qué bueno. Ahora conozcamos su cámara. Tenemos una sola de 48 megapíxeles con autoenfoque PDF automático, un flash LED y la cámara selfie es de 16 megapíxeles. Bueno, ¿qué podemos hacer en su software de las cámaras? Bastante cortito porque, bueno, es una tablet, ¿sí? Pero nos ofrece aumentos hasta 4, nos ofrece 48 millones, dice. Esto es una foto grande de 48 megapíxeles. Graba hasta en 2K en cámara trasera y en cámara selfie logra grabar en Full HD a 30 frames por segundo. No tenemos flash delantero. También tenemos modo imagen, HDR automático, qué bueno. También podemos ponerle un segundero cuando estemos sujetando la tablet porque sí es muy pesada. Luego también tenemos aquí con inteligencia artificial que lo podemos ajustar. Luego tenemos modo nocturno, en más, en mono y modo retrato en su cámara selfie. Mientras que en su cámara trasera, ¿qué más nos ofrece? Vamos a ir a ver en más. Mira, tenemos modo pro, también tenemos panorámico, en mono y retrato. Y aquí podemos modificar intervalo ISO, balance en blancos. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Algunos dicen que este test está por demás porque es una tablet, pero te demuestro cómo realmente toma fotos. Mira, fotos normales está muy bien y bien trabajado. Mientras que en modo retrato le hace falta un montón. Pero cuando tomes fotos, alguna planta, algo que tú quieras dar a conocer, definitivamente el trabajo lo hace excepcional. Gracias a su autoenfoque PDF funciona de la mejor manera. Aquí salí un poco con ella a tomar fotos y me gustó el autoenfoque como lo hace. Luego, mientras que la cámara selfie es de 16 megapíxeles, también me quedó a deber en cuanto a modo retrato, pero modo normal lo hace muy bien. Esto significa que vamos a hacer buenos videos también en resolución en Full HD con su cámara selfie de 16 megapíxeles
Considero que está bastante bien, gente. A pesar que la tengo sujetando con una sola mano y es pesada. Me está doliendo, sinceramente, porque sí es un poco pesada. Pero me gusta mucho que hace un excelente trabajo. Me encantó. Su peso es de 976 gramos, más o menos 2.15 libras. Es algo pesada, gente. Pero me convence bastante para las videollamadas, que nos va a servir demasiado. Ahora, vamos a hacer una prueba con su cámara trasera, donde aquí saca mucho poder, porque tenemos resolución hasta en 2K, un PDAF funcionando perfectamente con el autoenfoque automático. Mira, el resultado es salvaje, me gusta mucho. Ahora, con todo lo que te he enseñado, ¿te animas a comprarla? Ya disponible con los amigos de Phones. Muchas gracias por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo en el test de rendimiento, así que sí, es una tablet todoterreno que te va a funcionar muy bien. Suscríbete, es gratis.